Bueno, vamos a comenzar con el último tema del curso, en donde se trata de dar una pequeña introducción a lo que tiene que ver con el análisis de falla y la mecánica de fractura. Cabe hacer la aclaración de que es una mera introducción, ya que toda la teoría de análisis de falla es una teoría muy extensa y la mecánica de fractura pues algo muy extenso. En este curso de tecnología de materiales lo que se intenta es una pequeña, como se dice en el argot popular, un pequeño brochazo de lo que trata, lo que puede, para lo que se puede utilizar tanto el análisis de falla y la mecánica de fractura. ¿Listo? Comenzamos pues con el análisis de falla. El análisis de falla, pues básicamente nosotros podemos recordar dos cosas. Cuando estamos hablando de los materiales, podemos hablar de que en primera instancia tenemos lo que es las propiedades del material, ¿sí? Con las propiedades del material, cómo se comporta el material. En segunda instancia viene la resistencia de materiales, la cual se encarga de utilizar las diferentes propiedades de los materiales para hacer diferentes diseños considerando que el material es homogéneo, ¿sí? Y en otra instancia nos encontramos como tal con lo que es la mecánica de fractura, en donde la mecánica de fractura se encarga de analizar los materiales que tienen unos defectos internos, ¿sí? Defectos o discontinuidades que ya hemos hablado de cuál es la diferencia. Y en otra instancia, en la cuarta instancia, puede ser el análisis de falla, en el cual estamos hablando de un caso post-mortem, quiere decir que la pieza, el componente falló y tenemos que identificar cuál fue el mecanismo de falla y decir por qué falló. Entonces, nos vamos a meter en la última instancia, la más crítica, que sería el análisis de falla. El análisis de falla nos dice, o coloca acá en esta diapositiva, cómo se define. ¿Cómo se define el análisis de falla? Y podemos rescatar sencillamente el punto en el cual me dice que yo tengo un componente. Ese componente, digamos que presenta alguna falla, puede presentar alguna falla durante su funcionamiento, durante sus condiciones de operación, ¿sí? Y digamos que ese componente de una u otra manera se fractura, falla, se rompe. En ese momento entra un análisis de falla para definir o investigar qué fue lo que pasó, cuál fue la causa raíz, ¿correcto? Miren lo que me dice. Un conjunto de componentes de máquinas se consideran que ha fallado cuando dejan de operar satisfactoriamente. Entonces, como les decía, esto acá se resume en que les digo, se fracturó el elemento y se dice que pues, de otra manera pues, ha fallado en ese caso. Como ha fallado, lo que yo necesito es establecer causas, responsabilidades y obviamente pues tomar las medidas correctas pues, para evitar que a futuro se vuelva a repetir el caso de fallo que se tuvo. Miremos que durante el análisis de falla es importante conocer cuáles son las principales fuentes de falla que yo puedo encontrar, ¿sí? Hay muchas fuentes de falla que yo puedo tener y todas esas fuentes de falla me pueden llevar como tal a que haya un elemento que falle, ¿sí? O sea, que falle, que se fracture y que no siga cumpliendo como tal con su función para la cual fue diseñado. En primera instancia, encontramos el caso de eficiencias de diseño. En el caso de eficiencias de diseño, básicamente hace relación a concentradores de esfuerzos. Recordemos que un concentrador de esfuerzos es aquel que induce tensiones internas en el material y esas tensiones internas que inducen dentro del material van a ocasionar que se puedan crear fácilmente pues, grietas dentro del material. Y cuando decimos que tenemos tensiones internas es porque, por ejemplo, los átomos internamente quedan distanciados de su valga la redundancia, de su distancia de equilibrio R sub 0, con lo cual quedan con una carga de tensión interna, lo cual puede disminuir
información de servicio. También me dice, selecciona apropiados materiales, poca información sobre tipo y magnitud de carga. Entonces fíjense que poca información sobre tipo y magnitud de carga es muy importante conocer. Es muy importante conocer que, o leer, o investigar cuáles son, ¿sí? Cuáles son, digamos que las pautas que da el fabricante del elemento, del componente, de la máquina, en donde me dice, respete las cargas máximas, no sobrepase tales cargas, porque si sobrepasan esas cargas, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener una fuente de falla. ¿Listo? Segundo, imperfecciones del material. Las imperfecciones del material más comunes como muestra es porosidades o cavidades formadas en la solidificación. Entonces fíjense que esas cavidades o esas porosidades podrían de una u otra manera tener tensiones internas, las cuales podrían llegar a formarse en unos propiciadores, ¿sí? O unos concentradores como tal de una grieta, un concentrador de esfuerzos que puede llevar como tal a una grieta. ¿Listo? Tercero, defectos o deficiencias de fabricación, inducción de inconvenientes de esfuerzos residuales. En este caso podemos hablar de que un esfuerzo residual, una inducción de esfuerzo residual inconveniente puede ser a través de un tratamiento térmico mal hecho, el cual ese tratamiento térmico mal hecho pues puede de una u otra manera crear esos esfuerzos residuales internos al material y propiciar una fuente de falla mínima. Cuarto, errores de montaje. Entonces en los errores de montaje pues hace relación de que si yo estoy instalando cualquier componente y por una u otra razón se le da un golpe a ese componente, ese golpe de ese componente en la superficie puede crear un concentrador de esfuerzos. Ese concentrador de esfuerzos puede llegar a ser una fuente de falla. Y quinto, condiciones inapropiadas de servicio. Entonces miren que esas condiciones inapropiadas de servicio van ligadas a que yo debo cumplir a pie de la letra lo que me dice el fabricante de la máquina o el componente, en donde debo garantizar que la máquina funcione en las condiciones de operación adecuadas, que si por ejemplo el fabricante me dice que no debe operar en zonas donde haya humedad, ¿sí? Donde esté expuesta a la lluvia o al sol directamente, porque eso puede crear corrosión. Entonces si el fabricante me dice que nos debe evitar esos condiciones de servicio, yo lo debo hacer para así minimizar cualquier fuente de falla que yo pueda tener en la máquina o en el componente. Miren que cuando estoy haciendo un análisis de falla, lo más importante es de responder las siguientes preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Qué o quién es el responsable y el causante? ¿Y cuáles son los costos? De una u otra manera son la síntesis de las principales preguntas que yo debo responder cuando realice un análisis de falla. Miremos que en las secuencias de un análisis de falla pues hay varias secuencias. Las secuencias que hay en un análisis de falla pues dependen básicamente del grupo analista. El grupo analista pues tiene libertad de una u otra manera de definir la secuencia del análisis de falla. Acá hay análisis sugeridos que son tomadas de diferentes fuentes que trabajan este tipo de casos de análisis de falla. Miren que acá se lista un sinnúmero de pasos o un sinnúmero de etapas que se deben cumplir para determinar por qué ha fallado y cómo ha fallado una pieza. En el primer caso me dice inspección visual de las partes. La inspección visual de las partes hace referencia a que cuando falla una pieza yo tengo que identificar si en esa zona de falla se tuvo un comportamiento dúctil, se tuvo un comportamiento frágil, si hay presencia de corrosión, ¿sí? Segunda instancia, recopilar antecedentes de falla. Antecedentes de falla, pues historias de operación y mantenimiento. Es muy importante que cuando falla algo, pues yo conocer, digamos que todo lo que ha pasado en esa pieza, en esa máquina, en ese componente. Verificar en los manuales, en los récords de mantenimiento, si se le hizo un mantenimiento adecuado, si por ejemplo el operador durante
durante el manejo normal de la máquina, hablemos de una máquina, digamos que encontró que había una vibración, que había un ruido, entonces que todo esto consumaba en el récord de mantenimiento y también verificar que eso se ha cumplido y mirar qué se realizó para saber exactamente si no se realizó, pues que pudo estar una posible fuente de falla que conllevó como tal una catástrofe, si llegara a ser el caso, un caso catastrófico. En una máquina, digamos que dependiendo de la máquina podría llegar a ser un caso catastrófico, pero si hablamos por ejemplo de una aeronave pues sí sería un caso catastrófico ya que hay un sinnúmero de personas que están a bordo de una aeronave. Cero, selección de lugares para extraer probetas. En algunos casos pues, es necesario extraer probetas para hacer un análisis más minucioso de la superficie de fractura, verificar qué tipo de fractura se tuvo, verificar si en la zona de fractura pues, había residuos de corrosivo u otros elementos contaminantes que pueden o pudieran llevar a la fractura. Medición de fractografías, desgastografías, análisis de superficies corroídas, análisis de piezas deformadas. Básicamente, cuando una fractografía es para cómo fue la fractura, desgastografía si hubo desgaste en la superficie de la pieza, qué tipo de desgaste se pudo presentar, que haya podido ser una fuente de falla, si hubo corrosión o si la pieza pues, se deformó durante su funcionamiento y esa deformación pudo llevar como tal a la falla de la pieza. También podemos tener ensayos instructivos, ¿sí? Por ejemplo, pruebas ANT como corriente SEDI, como tintas penetrantes, como una inspección visual, ultrasonido, todos esos pruebas instructivos de pronto para realizar otras pruebas en alguna zona del componente que falló para identificar si hay algunas otras grietas presentes para analizar su comportamiento, para analizar su tamaño. Esos mecánicos y metalográficos de las probetas, en el caso de la metalografía, para la microestructura, de pronto tamaños de granos que serían importantes para determinar el mecanismo de falla, revisión de piezas, cálculos de elementos finitos, confrontación de la información y elaboración de conclusiones. Normalmente un análisis de falla puede llevar a que después de un análisis de falla se tenga un rediseño de la pieza. Si es factible que se pueda hacer un rediseño, se hace el rediseño como tal para evitar que vuelva a fallar. Para hacer ese rediseño pues hay que cumplir con una serie de cálculos de diseño y con simulaciones, por ejemplo ANSYS puede ser un software de simulación para verificar el comportamiento del elemento de la pieza o del componente con los cambios que se pueden formular después de una análisis de falla. Acá también pues, se muestran otros puntos que pueden contener un análisis de falla, pero realmente, pues como les comentaba, cada equipo de análisis de falla puede tener como tal sus pasos, sus etapas, pero realmente este y el anterior pues son muy parecidos, 99% parecidos. Como les comentaba, fíjense que el análisis de falla puede conllevar un rediseño. En este caso, la aeronave Comet cabe notar que fueron las primeras aeronaves que tuvieron propulsión a chorro, entonces esa reacción. A pesar de ello, pues este tipo de aeronaves se empezaron a caer y se empezaron a caer no se sabía exactamente qué es lo que pasaba. Hasta que en un vuelo esa aeronave cayó y en el análisis como tal de las partes de la aeronave se encontró que partiendo de las ventanas crecían grietas. ¿Sí? Se tenía aquí una falla, una propagación de falla, por ejemplo, creció una grieta. ¿Sí? Esta vez insinuando esto, que en las esquinas de las ventanas se estaban propagando grietas. ¿Y qué podría ser la causa? Pues la forma como tal de las ventanas. Entonces, fíjense que en este caso pues se llegó a decir que la causa más probable fue la forma de las ventanas,
Por consiguiente, eso llevó a un rediseño de la aeronave en donde se cambiaban o se rediseñaban las formas de ventanas para evitar que el crecimiento de grietas y pues evitar obviamente que la aeronave cayera. Entonces, en ese caso, miren que a partir de un análisis de fallas se puede llevar como tal a un rediseño. Y si hacemos un rediseño, pues tenemos que cumplir con todos los cálculos que me garanticen y que me sustenten que en este caso la aeronave es aeronavegable, que es apta para el vuelo y que no va a fallar. Entonces, cuando uno habla de análisis de falla, pues uno pensaría que como está relacionado directamente con el material, el directamente implicado pues es la persona que sepa de materiales, pero no es así. Si nos metemos por la parte de aviación, en una aeronave, fíjense que está el fabricante, está el explotador de la aeronave, ¿sí? Hay muchas personas que están directamente implicadas con el mantenimiento y la manutención de una aeronave. Entonces, cuando se produce una falla y vamos a hacer un análisis de falla, pues no solamente tiene que estar la persona que sabe materiales, sino un sinnúmero de personas que están pendientes como tal de esa aeronave. Entonces, miren que me dice algo importante en este punto 1. Indagar posibles causas en materiales, diseño, fabricación, montaje, operación. Mire, que ahí solamente en eso me está diciendo cuáles son las personas o cuáles son las áreas que deben estar involucradas en una de falla. Materiales, pues tú eres la persona encargada de materiales, que sepan materiales, que sepa de fractura de materiales. Diseño, ¿quién es el comprometido directamente con el diseño? Pues el fabricante. De otra manera, diseño y fabricación pues están de la mano. Montaje y operación, el explotador también debe estar presente. Es un grupo interdisciplinario con una serie de áreas involucradas que van a definir por qué, cómo se produce un fallo, el mecanismo del fallo y por qué falló. Algo bien importante a tener en cuenta es lo que sale aquí, que estoy mostrando, y vamos a leerlo textual para que lo analicemos. Me dice que el informe final no debe concluir con la frase la pieza falló por, sino la causa más probable de falla se atribuye a la cooperación de los siguientes factores. Miren que yo en un análisis de falla voy a decir la causa más probable, ¿sí? Y de una u otra manera, ¿qué pasa? Cuando digo que la causa más probable me estoy lavando las manos, porque si yo digo que la pieza falló exactamente por esto y desafortunadamente vuelve a fallar, pues fíjense que van a recaer como tal todas las acciones punitivas sobre usted. Entonces, de una u otra manera, en un informe de falla, pues se coloca siempre una causa probable. O sea, la causa probable fue por tal cosa, ¿correcto? Miremos que ya hay que tener en cuenta, ¿sí? Para minimizar la probabilidad de fallas, ¿cierto? Entonces, para minimizar la probabilidad de fallas, hay que tener aquí los casos. Acá tenemos el fabricante, que tenemos el ensamblador o el encargado de mantenimiento. Si el explotador o el ensamblador encargado de mantenimiento no cumple con elementos de manuales de ensamble, no cumple con los manuales de operaciones, no cumple con los manuales de mantenimiento para el caso de una nave, pues que empezar. Eso no va a minimizar la probabilidad, eso va a aumentar la probabilidad de falla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este de acá tiene que hablar con el fabricante de la nave y consultarle, ¿sí? Si hay alguna consecuencia de que se haga algún cambio en las rutinas, por ejemplo, de mantenimiento de la nave, las rutinas de operación, las rutinas de ensamble, que pueden afectar a la nave durante su funcionamiento, ¿sí? Estos casos o esta imagen, por ejemplo, es tomada del libro de análisis de falla, ¿sí? Del profesor Edgar Espejo, el cual tomo como referencia para mostrarles lo importante que es tener en cuenta todo lo que dice un fabricante. En este caso, pues lo llevaba al caso de las aeronaves, ¿cierto? Para evitar de una u otra manera o para minimizar como tal la probabilidad de falla que nosotros podemos tener, ¿correcto? Entonces, miremos que es muy importante definir qué es un mecanismo de falla, ¿sí? Porque el mecanismo de falla responde a cómo se dio el fallo o da información de cómo falló. Eso es lo que no falló, da información de cómo falló. ¿Sí? ¿Cómo falló?
falló. Porque fíjense que cuando digo que por qué falló, recae directamente sobre el factor humano. Y cuando hablo del factor humano, que lo he colocado acá abajo, ¿por qué sobre el factor humano? Leámoslo y entendámoslo. Porque el diseño, la fabricación, la selección de material, la operación y mantenimiento lo llevan a cabo personas organizadas en cierta jerarquía dentro de una empresa. O sea, ¿por qué falló? Entonces, si es que se produjo una grieta en el material, pues ¿qué puede ser? La selección de material fue mal hecha. Que se intentó una parte del material. Entonces, ¿qué puede ser? Que durante la operación, durante el mantenimiento no hizo correctamente. Entonces, fíjense que todo va ligado al factor humano. Entonces, uno es el mecanismo de falla, o sea, las evidencias que me da el material para definir cómo se dio el fallo, y el otro es, bueno, se dio el fallo, pero ¿por qué se dio el fallo? Y todo recae sobre la persona, sobre el factor humano. Miremos que entonces el análisis de falla va muy orientado a encontrar o realizar, o sea, a encontrar la causa raíz como tal de la falla. Y esa causa raíz aquí se listaban un sinnúmero de factores para encontrar la causa raíz o que afectan como tal una, o producen una falla dentro de un componente, una aeronave, una máquina. Miremos que nos habla acá, organización social o organización, sociología industrial, problemas de comunicación, bienestar de empleado, formación del personal, disponibilidad de recursos necesarios, diligencia mínima. Todos ellos son o pueden ser una posible causa raíz. Hablemos de mantenimiento de la aeronave. Mantenimiento de la aeronave, digamos que se tenía un TLA, técnico en línea de aviones, y técnico en línea de aviones estaba haciendo un doble turno. ¿Qué? Doble turno, vamos a colocar un doble turno. Que porque no tiene el número adecuado de técnicos, entonces este técnico le ponía un doble turno. Entonces, como tenía doble turno, entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos afectando el bienestar de los empleados. Porque si el hombre está cansado, ¿sí? Puede afectar como tal su correcto desempeño en las tareas o labores asignadas. Si a ese técnico se le da a unas tareas para la cual él no ha sido formado o no ha tenido experiencia, ¿qué pasa? Entramos con la función material y por la forma de entrar podríamos encontrar una falla. ¿Sí? Y otro caso muy grave, que lo coloquemos a hacer una reparación y no tenga las herramientas adecuadas. Le digo, no, eso no importa eso, mire cómo hace ahí, pero necesito que me haga la reparación. Y fíjense, entonces, si me dicen eso, ahí tendría hablando la parte de disponibilidad de recursos necesarios y podría ser otro factor de falla y que nos podría llevar como tal a la causa raíz de la falla. Miren que lo que quería mostrar acá en esta diapositiva es que el análisis de falla, cuando se está haciendo esto el análisis de falla, no tiene que ver 100% un carácter punitivo, porque si tiene 100% un carácter punitivo, las cosas van a empezar a esconderse y se empiezan a esconder las cosas y se intenta mostrar todo lo bueno, nunca se va a encontrar la causa raíz y por consiguiente, ¿qué pasa? Pueden seguir aprendiendo de las fallas hasta llegar al punto en que sea una falla catastrófica y en la caso de no pueda llevar consigo las vidas humanas de las personas que van a bordo de la aeronave. Entonces miren que en estos dos cuadros quiero mostrar en la parte superior nos dice análisis de falla y me dice que se hace post-mortem de la pieza de equipo cuando la pérdida económica y o de vidas humanas se da. Miren que el análisis de falla es crítico. Como les decía, post-mortem quiere decir que ya falló la pieza y yo miro cómo fue el mecanismo de falla y por qué ha fallado. Pero se hace la otra pregunta que es, ¿y qué pasa cuando en inspecciones rutinarias de equipos o estructuras se detectan discontinuidades que pueden generar una falla? Entonces miren que en este parte superior no les falla. Y para responder esa pregunta de acá, ¿qué es? Estos sin interrogación van a ser cubiertos por lo que decía al inicio de la presentación, por la mecánica de fractura. La mecánica de fractura me permite
analizar el material cuando se presentan discontinuidades que pueden llegar a ser a presentar una falla del material. Entonces miren que como yo estoy hablando aquí de aptitud de servicio me está diciendo algo importante que es predecir. Miren lo que me acaba voy a mostrar acá, predecir, ¿sí?, cuándo debe reemplazarse o si es factible reparar una pieza o un componente de una máquina o de una aeronave, ¿sí? Y entonces miren que ahí me decían en mecánica de fractura que yo tengo una discontinuidad, pero entonces miremos cuál es la diferencia entre una discontinuidad y un defecto. Miremos que la discontinuidad es la falta de continuidad del material cuyas dimensiones, forma y cantidad se consideran que no comprometen la integridad del equipo. Miren que no comprometen la integridad del equipo, entonces ¿qué pasa? Cuando yo tengo material, ese material puede tener una grieta interna, ¿sí? Yo en el material puedo calcular el tamaño de grieta crítico. Si yo calculo un tamaño de grieta crítico y en el material tengo una grieta y esa grieta está por debajo del tamaño de grieta crítico, yo lo podría considerar como una discontinuidad, ya que no afecta o no compromete la integridad del equipo. Pero si tengo un defecto, miren que es todo lo contrario, de discontinuidades cuyas dimensiones, formas y cantidades sí comprometen la integridad. Quiere decir que esa grieta llegaría a ser igual al tamaño de grieta crítico o ser superior al tamaño de grieta crítico, y si es así se podría tener una grieta inestable y quiere decir que va a presentarse la fractura completa del componente o del pieza. Entonces esa sería la primera parte de lo que es el análisis de falla. En la segunda parte vamos a ver algo de los fundamentos de la mecánica de fractura.